Qué gusto. Placer, Buen día. Juan Carlos. Buen día, gracias por venir. Estuvo ahí en el mismo lugar sentado el otro día Benigno López, ministro de Hacienda. Qué lástima que no estuvimos juntos. Bueno, pero nunca es tarde. Nunca es tarde, ¿cierto? Y nosotros en un momento planteamos lo de la actualización para los jubilados. ¿Cómo es eso? Y la actualización es una palabra que parte de la propia ley que crea la actualización. La actualización es un contenido de la Constitución Nacional, no es de una ley aislada. El artículo 103 dice, el Estado garantizará la actualización de los montos asignados para las jubilaciones de los funcionarios públicos. O sea que no es una cuestión de que tal gobierno decidió, vamos a actualizar. Algunos dicen, pero esta gente quiere equiparar, dicen. Y eso es una mezcla rara, negativa e inoportuna. Nosotros no podemos pretender equiparar con lo que hoy gana un funcionario que cumple la ocupación o la función o la categoría de lo que ocupáramos nosotros cuando salimos. Mucho menos. Eso sería un abuso extraordinario. Sin embargo, pretendemos que ese valor con el cual nos retiramos y que procede, y ahí vamos a entrar en la parte, digamos, sustanciosa, ¿qué procede de qué? De nuestro aporte, no del aporte fiscal. Por tanto, la famosa caja fiscal para nosotros no existe, porque no hemos utilizado un solo guaraní, ni de los impuestos, ni de las tasas, ni de las contribuciones, para hacer el fondo que mañana nos va a servir para obtener la calidad de jubilado. Ese fondo lo depositamos nosotros día a día, mes a mes, y a la larga forma un fondo. Ese fondo, en grandes valores que hoy se entiende, representa aproximadamente sobre el mes de enero a septiembre 124.700.882 dólares americanos. Y de ese fondo mensualmente recibimos la alícuota que nos corresponde a cada uno según el monto que se nos asignó para base de la jubilación, que no siempre responde al 100%, sino que a un 80, 90 y hasta 95% aproximadamente de lo que estábamos percibiendo cuando nos jubilamos. ¿Cuándo nos jubilamos? Cuando cumplimos el periodo de tiempo establecido en la ley y según la cantidad de aportes que hemos hecho. Por tanto, la palabra fiscal acompañando a nuestro aporte es una falsa imagen que no conviene mantener porque distrae, confunde y además desacredita nuestra posición. Lo que no me queda claro, doctor, es cuando cuando se habla de la actualización, ¿se refiere a ajustar la pérdida de inflación? No solamente la inflación, la pérdida de capacidad de convertirse en otras cosas, llámese bienes o servicios. La inflación es simple y llanamente el deterioro en términos de comparativos de valor internacional. Pero no, esto es en conjunto. Cualquier factor que haya conducido a un deterioro del poder monetario que estamos recibiendo, bueno, eso todo está contemplado ahí. Eso es lo que queremos actualizar. Bueno, pero ¿cómo hacen la actualización? Porque el mecanismo de actualización que tenemos nosotros hoy es la inflación. Ah, señor, ahí está el error. ¿Quién impuso eso? ¿Cómo quién impuso? Y uno impuso un gobierno, el gobierno debe darte frutos. Pero para encontrar un argumento, dijo que vamos a relacionarlo con la variación del índice de precio de consumo. Y para fijarnos a nosotros el aporte, ¿se tuvo en cuenta la variación del precio de consumo? No. Entonces, a cada uno a su origen. Vayamos, nosotros hemos aportado nominalmente lo que en ese momento se consideraba porcentaje relativo a los aportes para el fondo. Sin embargo, hoy se dice, bajo el amparo de esa disposición de Duarte Frutos y Borda, que nosotros tenemos que ajustarnos a los términos de variación de los precios de consumo. No, pues. ¿Y cómo se hace la actualización entonces? La actualización se puede hacer comparando una enorme cantidad de factores. Están los cálculos específicos que se hacen para eso. Nosotros no nos oponemos a que se haga el estudio. ¿Pero qué base, doctor? Porque, a ver,
para ajustar lo que se tiene que compensar en la pérdida del poder adquisitivo No del solamente, dinero. doctor, viene doctor Ruiz, el cálculo actuarial se basa en una enorme cantidad de factores y es el que falta. Y ese no ha hecho nunca el Ministerio de Hacienda. Pero el cálculo actuarial es para saber Sí. si los fondos que se fueron acumulando con los aportes Sí. todavía cubren el pasivo proyectado a futuro. ¿A qué? Para eso se hacen los cálculos actuariales, pero para Exactamente, ajustar lo que cobra un jubilado, tiene que haber un factor. Es que esa cantidad de tope a la que usted llega, dividido por los años de servicio, eso le da exactamente la proporción que tiene que cobrar. Es sensible. Pero es una bolsa común, no es un No si es fuera de bolsa. capitalización individual se podría hacer por Atiendan cada la- un jubilado, pero es un fondo común. ¿Quiénes son jubilados a su juicio, señor Luis? Y todos los que han completado los requisitos para poder acogerse a la ¿No jubilación. interesa que sean civiles, militares, policías, etcétera? ¿O no? ¿O interesa? Hoy no. Ahora se dividió. Se separó. No es ahora. Hace un buen tiempo que se separó. Los Sí, se militares, separó. los militares no se jubilan. No, ya sé, se van a retiro. Bueno, se van a retirar y mantienen. ¿Qué cosa? No, Lo que es totalmente injusto lo que pasa y con bueno, ellos. y por allí Bueno, es que- pero yo lo que le estoy preguntando es, Sí. primero, es absolutamente injusto y yo creo que inconstitucional lo que pasa con los policías y los militares, que tiene el ajuste automático de acuerdo con La el evolución, militar sí. que esté en actividad. Correcto. ¿verdad? Y de hecho eso provoca parte del agujero fiscal que tenemos hoy en la caja. Así es. Después tenemos los policías que tampoco cubre en este momento. Las docentes o los docentes en general que también producen un agujero fiscal en este momento. Correcto. Ahora, en el caso de los jubilados de la administración central, que hasta el momento es superavitaria, el aporte supera ampliamente el pago. Sí. Pero yo lo que le pregunto es cómo se hace para hacer la actualización del jubilado, porque el cálculo actuarial es solamente para saber cuánto tengo y mi pasivo proyectado para adelante. Y bueno, esa es una de las variables. Están los demás factores de comparación. En economía tenemos la amplitud que nos permite el funcionamiento del mercado, la participación social, el número de aportantes, la cantidad, el momento, el tiempo, etcétera. Entonces, no es tan complicado llegar a la actualización, llegando a que hay otros valores que se han utilizado para el cálculo del presupuesto general de gasto de la nación para hacer los ajustes anuales. Y ni siquiera eso se ha tomado en consideración. No se ha procedido nunca al ajuste. En la época de González Maqui salió justamente la primera disposición que se ajustaba al artículo 103. Luego, con este debate de frutos, desaparece y nos compara con la evolución de los precios del consumo. ¿Se da cuenta usted que si bien es injusto, hay un elemento con el cual se pudo comparar para hacer el ajuste en los términos que González... Sí. Un ratito, doctor, porque tengo una comunicación telefónica y después seguimos hablando con usted, por favor. ¿Cómo no? Ministro del Interior, Euclides Acevedo, buen día. Sí, buen día. ¿Cómo te va, Carlos? Ministro, le molestamos esta mañana para